de allá donde nace el viento y cobran vida los sueños, llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón. No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas, apenas una mirada de tus ojos verde gris. Dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche. Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva, que le dimos a la luna de qué hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor. Y rodé como una piedra cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río, desbocado y sin temor. En aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo descubrieron a la noche el amor, el amor. Fue en aquel lugar secreto, sobre un manto a la deriva, que le dimos a la luna de qué hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor. Y rodé como una piedra cuesta abajo en tu cintura, enamorado como el río. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo ese maravilloso tema de Giordano, En aquel lugar secreto, un tema de verdad exquisito, y como todos los temas de nuestro talentosísimo Giordano. Vaya un saludo para él. Amigos, como habíamos anunciado, voy a estar conversando esta noche con el profesor, dirigente político y diputado Daniel Santolo, quien ya está por allí, y vamos en este instante para iniciar así entonces nuestra conversación de esta noche con muchísimos temas importantes por allí que abordar. Buenas noches, señor Santolo, ¿cómo está usted? Buenas noches, Lugo. Bueno, aquí esperándote para conversar un rato. Tú sabes que ahora con estos encierros, uno las amistades las atiende así vía web. Así es. ¿Cómo está la salud? Bien, vale, gracias a Dios, bien, ya bastante recuperado, ya en las actividades normales. Que no son muchas ahorita, pero que tú sabes que uno está dando clases por internet, ayudando a los estudiantes a que terminen las materias y esas cosas, ¿no? Pero bueno, haciendo lo que se puede. Bueno. Otra realidad a la que hemos tenido que adaptarnos así a regañadientes. Mira, Daniel,
y las que Hay muchísimas faltan. cosas, sí, hay muchísimas cosas que abordar esta noche. Yo quiero comenzar, bueno, vamos a ir en orden cronológico y es con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Quería saber tu opinión, pero específicamente en dos aspectos. Uno es cuál es la tarea más importante a tu juicio que tiene esa nueva rectoría del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente hay un proceso electoral que hay que llevar adelante, ¿no? Pero por encima de eso, ¿cuál crees tú que sea la labor fundamental? Y lo otro es, bueno, vamos a hacer una cosa, primero contéstame esa y después vamos con la otra. Mira, tú sabes que en psicología hay un término que se llama memoria selectiva, que es un mecanismo que tiene el ser humano para no confrontarse, para vivir tranquilamente. Uno recuerda las cosas que quiere recordar porque lo hacen sentir bien. Uno deja de recordar las cosas malas porque, bueno, te hace sentir mal. Entonces eso es un mecanismo de defensa del ser humano. Y como yo a veces pongo de lado esa memoria selectiva, yo le recuerdo a la gente que desde que yo tengo uso de memoria, que no es muy poco tiempo, el Consejo Nacional Electoral, antes del Consejo Supremo Electoral, siempre ha estado conformado con individuos que tenían o tienen y mantienen una militancia política. Antes, por supuesto, con el Consejo Supremo Electoral era más evidente porque eran los partidos los que ponían allí a sus militantes, algunos más que otros independientes. Pero bueno, ¿por qué? Porque el interés en los procesos electorales es de los partidos, es de la gente que hace actividad política. Aquí se habla mucho de la sociedad civil, pero la sociedad civil, y yo lo digo así, no ha asumido su rol. La Constitución del 99 entregó el proceso electoral a la sociedad civil, trató de sacar, de desprender del Consejo Nacional Electoral ese manejo que tenían los partidos políticos a lo interno. Bueno, lamentablemente no se pudo. Ahora vemos cómo a lo largo del tiempo, del 99 para acá, se han designado juntas directivas, rectores en el Consejo Nacional Electoral, que bueno, más que bien han hecho su trabajo, siempre con alguna inclinación política. Eso no es, para mí no es criticable, porque es una realidad. Ahí todos los rectores que están han tenido una inclinación política. Este nuevo Consejo Nacional Electoral, para nadie es un secreto, ejemplo, que Enrique Márquez tiene una trayectoria política. Fue compañero mío, por cierto, en la causa R. Después pasó a un nuevo tiempo. Fue asesor electoral de la Mesa de Unidad Democrática. El profesional Picón, bueno, tiene una carrera en lo electoral, ha sido asesor en todas las campañas de Capriles Radosky. ¿Por qué esconder eso? Eso es una realidad. Muy por el contrario, eso garantiza que allí hay gente con experiencia para, bueno, el manejo de la elección. Yo te aseguro que eso no se van a dejar meter gato por liebre en el Consejo Nacional Electoral en las discusiones que se van a dar con el otro sector que apoya al gobierno. Que por cierto yo he visto en las declaraciones del nuevo presidente, bueno, mucha, si se quiere, independencia en sus declaraciones. Se ve que quiere llevar adelante el proceso electoral. Bueno, ¿y qué es lo más importante de este Consejo Nacional Electoral? Recobrar la confianza en el voto, porque se dedicaron unos individuos a destruir el voto como herramienta de cambio. Tenemos desde el 2005 destruyendo el voto como herramienta de cambio. Y yo te lo digo con toda la sinceridad, Lugo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un sector político en el país que sabía que por la vía electoral nunca iba a acceder al poder. Primero porque eran incapaces de derrotar a Hugo Chávez Frías. Aquí la gente cree que el chavismo es una cosa así silvestre. No, Hugo Chávez Frías tuvo un liderazgo en el país grandioso. Aquí critican a la gente que viene del chavismo. Bueno, aquí hubo un momento que casi el 70% de la población apoyaba a Hugo Chávez Frías.
Eso es una realidad. Entonces hay un sector político que, dándose cuenta de eso, bueno, empezó a destruir el voto como mecanismo de cambio porque sabían que no podían llegar al poder por esa vía. Bueno, ese es el resultado que tenemos ahorita. Más de un 50% de la población que desconfía del acto electoral. Por cierto, el sistema electoral venezolano nunca se le ha demostrado que te cambian los votos. Siempre te sacan algunos ejemplos, que fulano en tal estado, que no, nadie ha logrado demostrar que si usted no vota, usted vota por A, ese voto sale por A. Si usted vota por B, ese voto sale por B. Las auditorías de más del 50% de las mesas, cuando se hacen, nunca se ha descubierto una trampa en ese sentido. Las máquinas cuentan los votos que por ahí entran. Pero Ahora, allí te podrían, Daniel, allí te podrían decir, que es lo que inmediatamente salen a decir, es qué pasó en Bolívar, Andrés por Velázquez. eso te digo, ponen ejemplos de ese tipo. Andrés Velázquez es compañero mío también, que bueno, nos separamos de ruta hace muchos años porque no compartimos la política. Yo en el 2012 me fui de la causa R por eso mismo, porque empezaron los coqueteos con este sector que no cree en la vía democrática. Bueno, Andrés Velázquez perdió por menos de 1000 votos, eso es verdad, pero también es verdad que allí hubo otro candidato que lanzó Voluntad Popular que sacó más de 3000 votos. Si allí hubiese habido unidad perfecta, Andrés hubiese sido gobernador. Además, tú también tienes que estar consciente que en una elección de menos de 1000 votos de diferencia, bueno, ¿dónde te friegan? En las mesas manuales. ¿Dónde fregaron a Andrés Velázquez? En las mesas manuales, en 2 o 3 mesas manuales, donde no había testigo. Eso es una realidad y eso ha pasado, Lugo, toda la vida. Yo tengo más de 30 años en esto y mesa que usted deja sola, si usted no tiene testigo y es manual, olvídese de eso. Yo me acuerdo cuando nosotros revisamos las actas de Andrés Velázquez en el 93, cuando las elecciones presidenciales, ese gran fraude que hubo, bueno, aquí habían actas que salían 150-0, 200-0. Bueno, ¿cómo es eso? Claro, no había ningún testigo, bueno, ahí se dio el resultado. Entonces, las elecciones siempre han tenido ese componente. Ahora, por supuesto, en estos momentos que se logró corregir técnicamente ese hecho, bueno, ahora tenemos otro problema que es el abuso de poder. El que está en el poder, el que maneja los hilos del poder, el que maneja los recursos, el que maneja toda la estructura electoral, bueno, por supuesto tiene una ventaja. Pero esa ventaja se puede vencer y se ha demostrado. Hugo Chávez en el 2007, en uno de sus mejores momentos, fue derrotado en un referéndum. ¿Por qué? Porque no convenció a la gente y la gente dijo, no, ya va, hasta aquí Hugo. Creo que así fue el titular de Tal Cual, una cosa así, basta Hugo, hasta aquí Hugo, una cosa así, Teodoro le dijo a Hugo Chávez. Bueno, la gente le dijo que no y le ganaron en las mesas, en el acto electoral, sin hacer recuento. ¿Cuántas veces fue gobernador Capriles Badoque de Miranda? Porque hay gente que dice que a Lady Gómez le entregaron el Táchira, que ella no ganó, que el gobierno se la regaló. ¿Cómo el gobierno le va a regalar la alcaldía la gobernación más importante del país, una de las más importantes del país, a una militante de Acción Democrática? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Que por cierto, Lady Gómez casi duplicó el chavismo en Táchira. Bueno, la cosa del Zulia, este señor que salió corriendo del Zulia, uno de los guanipas, sacó más de 700,000 votos. ¿Tú crees que el chavismo le iba a regalar la gobernación del Zulia a Guanipa? No vale, se le puede ganar. Aquí se ha ganado Miranda, se ganó Carabobo, se ha ganado Aragua, se han ganado un montón de gobernaciones y de alcaldías. No es porque el chavismo, aquí hay gente que dice, no es que el chavismo las deja ganar para que la gente piense que hay democracia. Con razonamientos así estamos fritos, de verdad, Lugo. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. El CNE ahora tiene que hacer, milagros para que la gente vuelva a recobrar la creencia en el voto como mecanismo de cambio. Por cierto, era la segunda pregunta, Daniel.
Se ha desatado desde la semana pasada una campaña salvaje de esas que se acostumbran a hacer en las redes sociales a través de esos laboratorios mediáticos contra los rectores de oposición que representan a los que no son chavimaduristas. Vamos a decirlo así, no vamos a llamarlos rectores de oposición, vamos a llamar esos rectores que fueron designados por la Asamblea Nacional que no representan al chavimadurismo. Ha sido bestial la campaña que hay contra los rectores para enlodar el nombre de esos rectores, para descalificarlo. Es terrible, en verdad. Bueno, que por cierto, esos dos rectores representan a un sector del G4, de lo que llaman el G4. Ahí está representado un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Eso no es un secreto para nadie. ¿Por qué? Porque también hay un problema en el G4, hay una división interna donde hay un sector que pretende mantener esta confrontación al infinitum. Bueno, y ese sector es el que tú dices, o el que tú te das cuenta, que ha montado todo su equipo de laboratorio mediático para destruir a esos dos rectores. ¿Por qué? Porque están destruyendo una política. ¿Cuál es la política? Una política que quieren impulsar otros sectores, aparte de los que venimos impulsando la vía del voto desde siempre. Bueno, estos sectores que hasta hace poco comulgaban con la abstención, bueno, se dieron cuenta que la abstención no va para ninguna parte. Capriles tiene tiempo ya, bueno, un día echa para adelante, otro día echa para atrás, pero se está dando cuenta que eso no va para ninguna parte. La abstención lo que puede hacer ahorita en noviembre es regalarle las 23 gobernaciones al chavismo. Ay, Nicolás se va a poner bravo por eso. Y la comunidad internacional vendrá a rescatarnos, el Chapulín Colorado. Por favor, vale, yo creo que ya llegó el tiempo de dejarse de niñerías. La política es un acto serio. Esas cosas que ponen en Twitter, esas campañas mediáticas, eso no daña al gobierno, eso daña a un sector de la oposición democrática, un país que casi el 60, 70% quiere un cambio. Bueno, eso es contra ese país. Eso no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno. Eso le hace daño es a la democracia, a la posibilidad de rescatar la democracia. La democracia se rescata con más democracia. Tú a los gobiernos autoritarios tienes que enfrentarlos con democracia, con participación, con organización. Tú no lo puedes enfrentar en sus términos. Primero porque tú no controlas el Estado, tú no controlas los cuerpos de seguridad del Estado, tú no controlas el ejército, que por cierto ahorita también nuevamente una campaña contra nuestra Fuerza Armada por la cuestión esta de los muchachos militares que fueron secuestrados. Bueno, los liberaron, gracias a Dios, bien bueno que esos muchachos todos están vivos. Bueno, ahora es una campaña contra la Fuerza Armada porque supuestamente han sido derrotadas en el combate. Van a seguir con ese cuento. Aquí no se han dado cuenta todavía que para que haya una transición en el país medianamente aceptable por ambas partes, y te hago el de medianamente recordando a Enrique Márquez, porque después voy para allá, recordando el medianamente entre las partes, necesitamos a la Fuerza Armada. Este país, y no desde ahorita, desde Simón Bolívar para acá, la Fuerza Armada es un componente esencial para mantener la paz en el país, para avanzar democráticamente. Y eso se dio en el año 58. La Fuerza Armada, un sector dijo, hasta aquí te acompañamos, vamos a la ruta democrática. Y militares como Medina y otros dijeron, la vía es buscar cómo crear una democracia. Bueno, y los sectores militares están llamados a eso. Entonces, bueno, una campaña contra los militares, una campaña contra el CNE. Es una campaña que pretende mantener este estado de desasosiego que hay en el país para que el país siga cuesto abajo. Digo, bueno, que colaboran con el gobierno para destruir al país. Yo digo, bueno, el gobierno solo se basta para destruir al país. No, pero esto lo ayudan. Pues. Entonces, frente a eso, lo que hay que decirle a la gente es que hay que organizarse, enfrentarlo con democracia. Y sí, vamos a ir a un proceso electoral medianamente aceptable, porque es imposible condiciones electorales en Venezuela ideales. Eso no existe.
ni en Venezuela ni en casi ninguna parte del mundo. Los sistemas electorales Pero fíjate una todos cosa, son... Daniel, pero yo no voto hasta que no estemos en democracia. Yo no voto hasta que Bueno, tengamos un sistema como el de Suiza o mejor que el de Suiza. Me quedo en mi por ahí, casa, hago mis pataletas y no salgo a votar. Hasta que bueno, no por me... ahí había, y por ahí inventaron otra campaña, si no hay vacuna no hay voto. Bueno, Nicolás muerto de la risa vacunando nada más al chavismo. ¿Ah? Terrible, Oye, pero es terrible. que son unos genios, de verdad. Yo lo vengo diciendo, son unos genios. Con estas campañas, de verdad. Y la otra vez inventaron lo de la chapuza. ¿Te acuerdas la campaña de la chapuza? Que inventaron Sí. la chapuza electoral. Bueno, compañero, yo tuve esto, lo que pasa es que uno no tiene memoria. Yo estuve 7 días encerrado en la Torre Polar contándole los votos a Aristóbulo, porque la trampa contra Aristóbulo en Caracas fue tan grande, bueno, que hubo que contar todos los votos uno por uno nuevamente en las mesas para poder, y la presión de la calle, recuérdate cómo la gente tomó la Plaza Caracas porque Aristóbulo había ganado su alcaldía. Igual pasó en el Zulia, yo tengo esa experiencia. Yo estuve en el Zulia contándole los votos a Arias Cárdenas, también preso allá, porque AD hizo una trampa gigantesca para que Arias Cárdenas no ganara la gobernación. Bueno, ¿y tú sabes quiénes impulsaron para que AD reconociera el triunfo de Arias Cárdenas? Los militares fueron los que le dijeron a los adecos, mire compañero, aquí ganó Arias Cárdenas, dejen de estar inventando. Y ahí fue. Esas son las cosas que la gente parece que se les olvida. Aquí ha habido procesos electorales de confrontación, de fuerza. Bueno, eso es una lucha democrática. Entonces aquí quieren que votemos como, no sé, como en Suiza, desde la casa, por internet, mandemos el voto, o desde un bar con el último modelo de teléfono, digamos por quién vamos a votar. Eso no existe. En nuestros países eso no existe. ¿Por qué? Porque hay una lucha por el poder, y más en Venezuela ahorita, que el gobierno ha venido planteando toda una estrategia, bueno, y lo ha dicho, esto no lo ha escondido el gobierno, no lo escondió Hugo Chávez, es una hegemonía que ellos pretenden implantar en Venezuela. Pero es que la ayuda que le ha dado un sector de la oposición al gobierno ha sido, bueno, imponderable, pues. O sea, de error en Bueno, error. lo que uno ha podido observar y tratando, bueno, en mi caso, porque yo trato de ser lo más objetivo posible como comunicador social cuando estoy en el ejercicio de mi profesión, pero por ejemplo en mi Twitter personal yo no soy comunicador social, yo soy José Ríos Lugo. Entonces hay gente que no entiende eso. Cuando yo estoy en el ejercicio de mi profesión, trato de ser lo más objetivo posible, si es que la objetividad existe. Claro. Pero uno Bueno, observa, claro, uno observa que es que hay un sector específico de la oposición que es el que ha tenido las riendas en la mano de la conducción de la política opositora en los últimos 5 años, que es que definitivamente no quiere elecciones. O sea, yo estoy seguro, a esta altura, yo estoy seguro que si se logran las condiciones perfectas para ir a votar, que si se coloca, no sé, a la Madre Teresa de Calcuta en el CNE, que si los 10 rectores del CNE son de oposición, aún así, este sector extremista de la oposición va a buscar peros para no ir a los procesos electorales, para no motivar a la participación y todo lo contrario, llamar a la abstención. Es lo que uno ha observado en los últimos 5 años. claro, Lugo, es que eso se convirtió en un modus vivendi. Hay un sector que vive muy bien, por cierto, de la confrontación. Han hecho de la política una forma de vida y les ha ido muy, muy, muy bien. Bueno, a la prueba me remito. ¿Cómo hace Leopoldo López para viajar por todo el mundo? ¿Ah? ¿Cómo hacen para vivir en el exterior? ¿De qué vive? ¿Quién los mantiene? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga la gira, la foto de Leopoldo López con Álvaro Uribe,
con Fujimori en Perú, con Vox allá en España. ¿Quién paga eso? ¿Ah? ¿De qué viven? ¿Cómo vive Carlos Vecchio allá en Nueva York, que por cierto es una de las ciudades más caras del mundo? ¿De qué viven? Bueno, y muchos más. Yo te podría hacer esa cosa que inventaron del gobierno paralelo. ¿Qué es eso? Eso es un invento para mantener un montón de gente en el exterior viviendo de prebendas, viviendo de los reales de los venezolanos y bueno, y de los aportes que le daba a Estados Unidos para mantener esa política. Eso hay que decirlo claro. A ellos no les interesa que esto cambie. Ahí salió este muchacho, porque lo que es un muchacho mandado, Freddy Guevara, a decir que ellos iban a conversar con el gobierno, pero ni los alacranes ni los vendidos de la mesita entraban a la discusión. Bueno, ¿y ese muchacho quién es? ¿A quién representa ese muchacho? Al poco de muertos esos que dejaron allí en la autopista, en la Plaza Altamira. Ese es el logro de ese sector de la oposición. Un poco de madres todavía llorando a sus hijos. Ese es el logro de esa oposición. Entonces esos muchachos que lo que hacen es andar viajando por el mundo, ahí están un montón allá en Bogotá, por cierto, peleándose por los reales de monómero, ahí están, eso es lo que hacen, quebrando esa empresa, sacándole los reales. Daniel, cuando uno les pide cuentas, porque son funcionarios públicos, por lo menos cuando fueron diputados, porque ya no son diputados, pero cuando eran diputados, estaban obligados por la Constitución a rendir cuentas al país del manejo de los recursos que han tenido. Y cuando uno le exige transparencia y que rindan cuentas, bueno, entonces vienen todos los descalificativos hacia quienes les pedimos que rindan cuentas, porque eso es un mandato de ley. El hecho de no rendir cuentas del manejo del erario público que han tenido con los recursos del Estado en el exterior, ya eso es un delito, el simple hecho de no presentar los balances, de no presentar cuentas sobre eso. Bueno, yo estoy esperando que rindan cuenta de Sijo y de Monómero y de todas esas empresas que tienen afuera y los dineros que tienen afuera. ¿Por qué no rinden cuenta? Tienen que rendirle cuenta al país. Están administrando recursos que son de los venezolanos. Eso no es ni de los gringos, ni de los ingleses, ni de los colombianos. Eso son empresas venezolanas. Yo no sé qué ha pasado. Yo antes leía los monómeros, Sigo, veía más o menos cuáles eran las transacciones financieras. Ahora todo eso desapareció. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Son unos privilegios. Uno habla del gobierno. Aquí le dicen a uno, bueno, que ustedes no hablan del gobierno. ¿Qué más va a decir uno del gobierno? Un gobierno que ha destruido el país, eso todo el mundo lo sabe. Aquí no hay un servicio público que funcione. Por cierto, hoy le estaba mandando una foto a Erika, al alcalde de Caracas. Oye, la basura en Caracas, esto da asco. Caminar por la acera, bueno, eso da asco. Y por cierto, es el servicio más caro que hay en el país. Pero ya eso todo el mundo lo sabe. Yo soy de oposición, tengo 30 años de oposición. Yo fui de oposición contra DEI y contra COPEI. Y después que gané el chavismo, también fui oposición con el chavismo. Yo soy uno de los que no he pegado una. Pues. Yo todos los votos que he ejercido para la presidencia los he perdido, todos. Yo no he pegado un solo voto desde que empecé a votar. Y lo digo con orgullo, porque yo no apoyé el chavismo, nunca. Yo no creo que los militares están llamados a gobernar, porque ellos están creados con una estructura mental de mandar y ellos necesitan que los obedezcan. La democracia no es eso, la democracia es discusión, es participación. Los militares no están hechos para la democracia, los militares están hechos para la guerra, para batallas. Pero bueno, eso es lo que hay en Venezuela, porque también nosotros tenemos ese pasado que no podemos ver un tipo con una charretera, con 4 medallas, bueno, porque todo el mundo empieza a aplaudirlo. ¿Te acuerdas de la Plaza Altamira? Se montaba ahí un fiscal de tránsito y todo el mundo decía, valiente, valiente. Bueno, estamos apoyando esas cosas, apoyando golpes militares, apoyando esa sinvergüenzura, lo que hizo Leopoldo el 30 de abril allí en el distrito de Altamira. Entonces, eso no se puede juzgar. O sea, que yo me paro pero ya va, Lugo. Mira, Lugo, yo me paro con una ametralladora en un puente y le disparo a un cuartel militar y eso no tiene ninguna pena. Eso, no, él estaba jugando. Lo que tú decías,
todos esos diputados tenían que rendir cuenta a la Contraloría. Bueno, más de 25 no lo hicieron, porque ellos no reconocen al gobierno. Bueno, pero el gobierno lo sancionó y eso es legal, esa es la ley. Si usted no rinde cuenta, usted lo sancionan. Entonces no, hay que quitarle las sanciones a los niños bonitos para que ellos puedan venir al país, ser candidatos todos, porque ese es el problema. Ellos llaman a votar cuando son candidatos y reconocen las elecciones cuando ganan, pero cuando no son candidatos, entonces llaman a no votar. Y cuando pierden las elecciones dicen que hubo fraude. Cónchale, esa guachafita es parte también de lo que ha acabado fíjate, con el sistema democrático. Esta situación que hemos vivido, sobre todo en los últimos años, chicos, nos ha evidenciado que vivíamos engañados, porque vivíamos engañados socialmente con la clase media venezolana, porque resulta que hoy nos damos cuenta que esa clase media venezolana, en especial, bueno, resulta que allí había escondido una serie de resentimientos, una serie de inadversión, sobre todo contra los más desposeídos, discriminación, racismo, y todo eso lo hemos visto en estos años a través de las redes sociales, sobre todo de muchos venezolanos que se han ido al exterior, y muchos de ellos están en Miami. Bueno, ¿cómo expresan ese odio, ese racismo, ese sentir a menos por los venezolanos más desposeídos? Creo que vivíamos engañados y hoy nos hemos dado cuenta de que hay muchos venezolanos que realmente dejan mucho que desear, por no decir otra cosa. Sí, es lamentable. Esta situación ha sacado lo peor de los seres humanos, de algunos venezolanos, que juegan en el odio, hacen fiesta de la muerte, odian hablan peste de los pobres, de la gente que recibe un beneficio del gobierno. Bueno, son indignos. Entonces tú te pones a escucharlo, a veces a leerlo, y dices, oye, esa es la Venezuela. ¿Dónde estaba esa Venezuela? A lo mejor antes, como no habían redes sociales, no se notaba tanto, pero siempre estuvo allí. Yo recuerdo de los años 80 cuando empezaron a destruir a los partidos y a los políticos. Yo era sindicalista en ese tiempo. Aquí nadie se salvaba, todos los sindicalistas éramos corruptos, los políticos eran ladrones. Bueno, destruyeron a Carlos Andrés Pérez, destruyeron a Eduardo Fernández, destruyeron a Claudio Fermín, destruyeron a toda una camada de políticos. Bueno, y aquí está, mira lo que heredamos. Pues. Cambiaron, y a lo mejor esto, más de uno me va a decir, cambiaron a Guillermo Aveledo por Freddy Guevara, imagínate tú, tremendo cambio. Pues. Hicieron todo lo posible para destruir a Guillermo Aveledo y sacarlo de la mesa de la unidad. Y eso lo encabezó Freddy Guevara, porque él no le gustaba el señor Aveledo. Una persona con una experiencia política de ese tamaño y una cultura y un manejo de la política. Después llegó Chugo Torrealba y también después destruyeron a Chugo Torrealba, un hombre ligado a las bases sociales, que después de un éxito, porque lo que coordinó allí Chugo en el 2015 fue un éxito. Bueno, después acabaron con Chugo, porque no aceptan esta camada de políticos que llaman 2007, esa que nació en las cámaras de Globovisión. La generación del maquillaje, me dicen. La generación de Federico. Nosotros venimos de la generación del 28, de la generación del 36, de la generación del 58, que fueron maravillosas, excelentes generaciones de políticos que han dirigido este país, y caímos en la generación del 2007, que nació en los medios de comunicación de la mano de Federico Rabel. Allí. Esa generación es la que ha dirigido la oposición en estos últimos años, y de verdad que ha sido una generación, y tengo que decirlo, no toda evidentemente, pero sí los que han estado al frente, bien mediocres, de verdad. Bueno, los que eran serios se retiraron de la política, abandonaron la política, porque vieron que ahí no cabían, no tenían espacio.
¿Y en qué quedó todo esto? Por cierto, una vez conversando con Claudio Fermín, nosotros enfrentamos a Claudio Fermín desde la causa R cuando apoyamos al negro Aristóbulo. Y una vez le dije al negro Fermín, cónchale, yo me arrepiento de haber dicho cualquier cosa mala de ti. Porque es verdad, ¿vale? Es un político formado. Nos guste o no nos gusten sus opiniones. Es gente con experiencia. Eduardo Fernández, un hombre vivido con experiencia. Esos son los que deberían estar coordinando la política en el país. La otra vez lo propuse, crear una instancia de esa categoría, con Felipe Mujica, con todos esos líderes que tienen experiencia, y sentarnos en una mesa y definir hacia dónde vamos, políticamente hablando. Porque esa es la experiencia que se necesita, como tú lo decías, esos fueron los que construyeron la democracia en Venezuela. Jóvenes todavía, por supuesto, jóvenes, pero ahí estuvieron al lado de los grandes, al lado de Rómulo Betancourt, al lado de Rafael Caldera, de Jovito Villalba, de Andrés Eloy Blanco, de gente de verdad que tú los lees y los escuchas y tú dices, caramba, vale, de verdad. Mira, Lugo, yo estuve en el Parlamento del 93 al 98, ¿vale? Y ahí valía la pena escuchar las exposiciones de estos señores. Uno aprendía cuando esa gente se paraba en el podio a hablar. Guillermo Aveledo se tiraba unos discursos. ¿Te acuerdas de los discursos de Moleiro? Claro, entonces tú aprendías, uno se quedaba. Ahora tú escuchas a esto hablar y tú dices, bueno, señores, ¿de dónde salieron esto? Parece como tú dices a veces, que creo que tú lo has dicho, yo creo que no han leído ni El Principito. Así. No tienen, entonces, no tienen. Además, Teodoro Pecó siempre lo dijo, es otro gran político, lástima que Teodoro no está ahorita al frente de la política. No tienen burdel político, no vivieron la política. El riesgo más grande que corrieron esos muchachos en la universidad fue enfrentarse a Cecilia Arocha, imagínate tú. Eso es toda su trayectoria. Bueno, y después la tragedia esa de llamar a la gente a la calle a ofrendar la vida, no se sabe ni por qué. Yo me cansé de escribir contra eso. Decía, bueno, ¿y para qué es esto? ¿Para dónde va esto? Paren esa locura, ¿vale? Que lo que estás dejando muertos. Eso no tenía sentido. En el 2014 fueron 40 muertos por las guarimbas. Y en el 2017, 170 jóvenes muertos en el asfalto. Y eso, evidentemente, quien los ejecutó fue el gobierno nacional, pero quienes los alentaron a enfrentar con palos, botellas y escudos de cartón a funcionarios armados hasta los dientes fueron precisamente estos dirigentes políticos. Ahí no hay excusa de la represión. Yo soy contrario a todo tipo de represión y también lo dije en su momento. Pero si tú sabías que tú ibas a poner esos muchachos allí y un gobierno dándole trancazo a esos muchachos y plomo y bomba lacrimógena, cónchale, vale, que era lo más lógico de la dirigencia política. Vale, vamos a llegar, vamos a parar esto, vamos a detener esto que no va a ninguna parte. Eso era lo consciente, lo real. Es como igual lo que está pasando en Colombia. Eso hay que pararlo, ¿vale? Eso no lleva a ninguna parte. Nuestro hermano país colombiano tiene 70 años matándose. Ahora se están matando en las calles, en las capitales. Eso no puede ser, eso no puede ser el desarrollo de un país. Ahí venía un proceso de paz y cuando llegó este fetiche de Duque, bueno, acabó con eso. Todos los días hay una masacre en Colombia. Entonces le dicen a uno, bueno, pero no veas para allá, ve para acá. No, yo veo para todos lados, porque a mí me duele cualquier muerto. A mí no me interesa si es chavista, si no es chavista, si es adeco. Todos esos muchachos duelen por igual, porque crearon odio. Eso es lo que crearon en la sociedad. Entonces, ahora nadie es responsable. Ahí entrevistaron al lerdo esto de Freddy, y él dijo que no, que él nunca había hecho nada violento. Lo dijo con ese desparpajo. No, nosotros nunca. Se lo dijo, por cierto, a Vladimir, que lo entrevistó, que ellos nunca habían utilizado la vía violenta. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué hicieron en esas autopistas? ¿Qué hizo Leopoldo López allí en Altamira? ¿Qué hicieron cuando estaban comprando militares para que dieran un golpe de Estado? Y eso no es mentira, eso lo dijeron los voceros de los Estados Unidos, que por cierto dijeron, nos engañaron.
Hicieron como Lucinche, ay, me engañaron. Ya me habían dicho que habían comprado unos militares para el golpe. Bueno, me imagino que se quedaron con los reales. Porque los reales que le mandaron para comprar los militares, a los altos rangos militares, que por cierto que habían comprado hasta el presidente del TCJ estaba en la jugada para... bueno, pura fantochada. Eso no tiene otro nombre. Mismo en Estados Unidos se dieron cuenta y dijeron, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta mamadera de gallo en Venezuela? Porque de verdad la responsabilidad de Donald Trump frente a Venezuela, eso no tiene nombre. Y James Bueno, Story. pero Bueno, Donald por Trump cierto, lo que hizo Donald Trump lo que hizo fue aprovecharse de este grupito de alguna manera para ganar Florida. O sea, no, eso es una ahí, realidad. Es una realidad. Ellos quieren volver los intereses en Venezuela, como en cualquier así. parte de... Es una potencia que está siempre buscando cómo acomodar sus intereses económicos. Es una realidad. Ah, bueno, pero si unos señores se prestan para eso, bueno, y qué más vergüenza, el jefe de esa oposición se llama James Story. Los dirige por Twitter. Si no, los reúne ahí en Bogotá y los regaña. Declara por regaña. Declara por todos ello. los días por ello y dicen lo que van a hacer. Cónchale, yo te digo sinceramente, Lugo, es una cosa, el vasallaje, la rendición frente a un poder extranjero. Aquí hablan de Cuba, hablan de China, de Rusia. Pues yo nunca he visto un chino, ni un ruso, ni un cubano diciéndole a Nicolás lo que va a hacer. A lo mejor se lo dicen escondido, no sé. No sé si se lo dirán escondido o lo llamarán por un teléfono privado, pero en público nunca lo han hecho. Yo no he visto un tweet de Putin diciéndole, mire, Nicolás, mañana haga tal cosa. O un tuit bueno, ya no está mi pana Fidel Castro, un tuit de Fidel Castro diciéndole a Chávez que así era tal. No, a lo mejor se lo decía en privado. Tal vez, mira, Chávez, haz las cosas así, pero abiertamente, en público, Sí, ruedas de prensa que dirigen. es vergonzoso para los venezolanos ver algo como eso, que el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que está en Bogotá, sea el que anuncie los pasos que va a dar ese sector de la oposición. Eso es realmente vergonzoso. Daniel, fíjate. Bueno, ya mira, para terminar lo del jefe de la oposición esta, pero ya lo dijo, que la negociación es para elecciones presidenciales, parlamentarias, libres y yo no sé qué, fiscalizadas. Aquí, esa negociación no se va a dar. Si tú lo primero que pones en la mesa son las elecciones presidenciales, ya no vayas a la mesa, porque Nicolás te va a decir que no. Él ya lo eligieron en el 2018, te guste, no te guste, fueron fraudulentas, no fueron fraudulentas. A él lo eligieron. 6,5 millones de venezolanos votaron por Nicolás. Y él le tocan nuevamente las elecciones en el 2024. Esta Asamblea Nacional que se eligió en diciembre pasado tiene un periodo de 5 años. Yo no voy a convocar una Asamblea Nacional para este año. Entonces, si tú vas a un proceso de negociación con esas cartas sobre la mesa, olvídate de la negociación. Eso es ir a no querer negociar. Eso es ir para darle nuevamente una patada a la mesa, para entonces nuevamente salir que este es un gobierno maluco, dictatorial, autoritario, que no quiere, y guácata el llamado a la abstención. Ese es el camino. Eso es lo que están buscando. Ahí no hay otra negociación. Daniel, fíjate, tenemos este año elecciones regionales, debería estar concentrada. Ya el PSV prácticamente tiene listo a todos sus candidatos. Está en ese proceso, ya eso está casi listo. Mientras la oposición, bueno, sigue enfrentándose entre ellos y están como paralizadas. Están jugando la Eres paralizada, eso que jugaban los muchachos antes. Y bueno, y avanza el tiempo y por supuesto cada vez es menor para el desarrollo del trabajo que hay que hacer para motivar al voto, para reconectar con la gente y procurar que la gente vaya a votar a las elecciones regionales, para ponerse de acuerdo los partidos y hacer consenso y llevar candidatos únicos y unitarios. También el tiempo está corriendo y aún no se logra eso. Pero por encima de eso hay un grupo de venezolanos en su justo derecho, evidentemente porque lo plantea la Constitución,
que, bueno, están convocando, están tratando de que se active un referéndum revocatorio. Fueron la semana pasada al Consejo Nacional Electoral, un grupo de venezolanos, a pedir que se active el referéndum revocatorio. ¿Cómo ves tú esa propuesta de convocar a un referéndum revocatorio, cuando en este año lo que corresponde son las elecciones regionales? Mira, me vas a disculpar, pero me reí cuando tú hablaste de la selección de los candidatos del chavismo. Porque Sí. es que hay unos genios que están criticando que en el chavismo no hay democracia interna, que los candidatos los están poniendo los jefes del partido. Bueno, entonces, sí, antes los ponía Chávez, ¿te acuerdas? Decía, este es el candidato. No, me acuerdo que una vez la Cava trató de ser candidato allá contra Meliach en Carabobo y todo el mundo decía, la Cava. ¿Tú no te acuerdas de ese acto? Sí, Y llegó claro. Chávez y dijo, mire, aquí ni Cava nada. Candidato es a Meliach y se acabó la discusión. Ese partido siempre ha actuado así. Pero ahora nosotros también queremos actuar así. Lo que criticamos de aquel lado, bueno, de este lado parece que lo copiamos. Aquí hay que buscar los mejores mecanismos para designar, elegir, consensuar los mejores candidatos. Y aquí sobran nombres. Si aquí se entendiera la realidad de la crisis política que estamos atravesando, ya los 23 candidatos a gobernadores estuvieran en la calle. Si los partidos políticos entendiéramos la gravedad de lo que nos estamos jugando, si nosotros este año no le damos un parado al gobierno electoralmente hablando, el año que viene el gobierno va a hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. No vamos a tener fuerza alguna para impedir todo lo que quiera inventar el chavismo, madurismo, como tú llamas. Entonces, pareciera que no entendemos de verdad la situación. Qué difícil es ponerse de acuerdo en 23 nombres, ¿vale? 23 nombres, son 23 nombres y algunos más para algunas alcaldías importantes en el país. Eso hay que ir a qué. Yo soy de lo que digo, una primaria sin recursos, bajo esta situación de minusvalía que tienen los partidos políticos. Por cierto, los que están pidiendo primaria son aquellos que tienen más recursos económicos, que reciben ayudas. Por supuesto, para ellos es muy fácil hacer una campaña primaria porque tienen dólares que les mandan de afuera. Pero para los partidos que hemos sobrevivido a esta minusvalía política, es imposible ir a un proceso de primaria, no tenemos recursos para eso. Además que hay liderazgos que se han ganado con el tiempo su posición. Yo pongo de ejemplo al nuestro. Henry Falcón fue uno de los mejores gobernadores y alcaldes que estuvo el estado Lara, reconocido por todo el mundo. Hay que discutirle a Henry Falcón entonces su candidatura. Hay que discutirle, y en estos días no recuerdo quién fue que lo dijo. Cónchale, ahí hay 4 gobernadores que eligió la gente, el pueblo. Bueno, esos tienen que repetir, porque ellos lo eligió el pueblo, y el pueblo es lo que los va a quitar o los va a ratificar. Ya ahí hay 4 candidatos, ¿por qué inventar? Y así podemos ir haciendo por todo el país, y poner 23 nombres en la mesa y decirle a los venezolanos, mire, esta unidad va a apoyar a estos señores porque consideramos que es la mejor opción democrática para ganar las gobernaciones. No, entonces ahora tenemos una competencia ahí de egos, porque eso es lo que hay, una competencia de egos. Precisamente de eso te quería hablar, Daniel, que los sectores políticos o dirigentes políticos que están volviendo a la vía electoral, que la habían abandonado, se habían embarcado con ese grupo que ya ha estado llamando la atención. Estos sectores que están volviendo, ¿en qué o con qué actitud están volviendo? ¿Con una actitud de sentarse a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdo, o con la actitud arrogante de llegamos los que somos y bueno, y aquí mandamos? Bueno, es que llegan así. El candidato soy yo. Y se están viendo. Mira, yo respeto mucho a Antonio Ecarri, tanto al padre como al hijo. Y hoy Ecarri lanzó un acto, su candidatura.
pero también no vienen por humildes. Carri ya hasta el diciembre pasado llamó a no votar. ¿Te acuerdas que Carri fue a unas primarias con Ismael García para la alcaldía de Caracas? Bueno, que la perdió supuestamente, Ismael le hizo fraude y entonces salió en esas primarias a despotricar contra Ismael García. Bueno, ¿y qué lograron esas primarias? Que Ismael García perdiera la alcaldía de Caracas. ¿Por qué? Porque la misma oposición lo destruyó. Entonces, esos mecanismos lo que generan es eso, por eso te estoy poniendo ese ejemplo. Fueron a primarias, terminaron peleados, llamándose unos por otros ladrones de votos. Bueno, y entonces después esperaban que la población votara por ellos. Después se dedicó a llamar a la abstención hasta el diciembre del año pasado, ahorita, las últimas elecciones para el Parlamento, que aquí no podíamos votar, que no debíamos votar, que eso era una trampa. Bueno, y hoy aparece con su cara muy limpia a decir, el candidato soy yo. Entonces, cuando el candidato soy yo, sí es bueno votar. Cónchale, vale, de verdad ahí donde uno dice, bueno, hay que decirle a los compañeros, mire compañero, de verdad, bájese ese pedestal, aquí nadie tiene pedestal. Además, para ganar la alcaldía de Caracas, poniendo ese ejemplo, debe haber una gran movilización y unidad para enfrentar lo que representa el chavismo. Si no, nos van a derrotar. Y así va a pasar en todo el país, porque los partidos políticos no tienen estructura. Yo particularmente le sugeriría a mi querido amigo y colega Chuo Torrealba que propusiera su nombre para la alcaldía de Caracas. Yo creo que para una alcaldía tan difícil como esta, no puede ser cualquier candidato. Tiene que ser un candidato que tenga realmente ascendencia en los sectores populares, que sea conocido en los sectores populares. Y no todos los que están aspirando tienen esa ascendencia en los sectores populares de Caracas. No todos. Yo diría que la gran mayoría no lo tiene. Tú estás poniendo un buen ejemplo. Tenemos que buscar los mejores, los más representativos. Y eso no tiene que pasar por primarias ni por nada de eso, sino un acuerdo político. Aquí yo creo que la dirigencia política debería tener la suficiente experiencia para analizar esto con cabeza fría y decir, mira, fulano es el mejor candidato. Aquí fulano, aquí fulana, aquí. Y esa es la manera. Y ya dentro de 15, 20, un mes, presentárselos al país, como están haciendo al alcalde de la zona metropolitana. ¿Por qué hay que irles a pelear esas alcaldías, esos compañeros que lo han hecho bien? Ninguno de ellos pertenece a mi partido, muy por el contrario. Más de una vez hablaron mal de nosotros como organización política avanzada progresista y no llamaron a votar en las elecciones de parlamentarios ni en la presidencial cuando Henry fue candidato. Bueno, mira cuánto tiempo ha pasado del 2018, que supuestamente a Nicolás le quedaban 2 meses. No, eran 2 meses que le quedaban en el 2018. Que para qué íbamos a votar si a Nicolás le quedan 2 meses. Mira por dónde va. Bueno, esos compañeros, mal que bien, ahí están haciéndolo, trabajando. Bueno, eso hay que apoyarlo. Voy a yo discutir ahorita en Chacao quién va a ser candidato de Chacao. Por Dios, está ese señor que lo ha hecho muy bien. Que yo no comparto su ideología política, bueno, eso no me importa. Yo lo que quiero es que esa gente tenga un buen servicio. Los alcaldes son para servir a la gente. Que por cierto, le critiqué un tuit a mi gran amigo, porque tengo que decirlo así, Américo de Gracia. Yo conviví con Américo de Gracia muchos años. Y entonces él dijo que él iba a llegar a la gobernación para crear un gran movimiento para derrocar a Maduro. Le dije, Américo, llega a la gobernación para que le resuelva los problemas a la gente. Claro, eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, la gente no quiere que tú llegues a ser alcalde para tumbar el gobierno. La gente quiere que tú seas alcalde para que resuelva el problema de los huecos, el problema de la basura, el problema de ayudar, colaborar. Claro. Eso lo dijo Erika Farías cuando llegó a la alcaldía de Caracas, que ella aquí no estaba para tapar huecos ni nada de eso, porque ella era para defender la revolución. Bueno, entonces estamos pensando igualitos que ellos. No vale, la gente tiene que entender, tú tienes que demostrarle a la gente que tú puedes conducir un país, que tú eres efectivo, eficiente y eficaz. Por cierto, Alfredo Maneiro, uno de los grandes pensadores de la política venezolana, decía, el político tiene que ser eficaz para acceder al poder y eficiente para resolverle los problemas a la gente, demostrar que tú puedes gobernar,
¿Cómo? Ejerciéndolo. Si yo demuestro que soy un buen gerente y la gente se da cuenta, vuelve a votar por ti. Ahora, si tú llegas a una dependencia, un gobierno, una gobernación, una alcaldía, a destruir lo que hay, bueno, ¿cómo vas a esperar que la gente crea en ti? Entonces, yo creo que llegó el momento, y yo lo digo abiertamente, de que aquí inseriemos la política, que nos digamos, y eso que y voy para allá, si nosotros no tenemos una base sólida en el país, ¿cómo vas a estar tú pensando en referéndum revocatorio? ¿Con qué se sienta la cucaracha? Pero ese es un derecho constitucional, Daniel. Muy bien, y el derecho a la salud, el derecho a la salud. Eso puede significar la posibilidad de salir definitivamente de Nicolás Maduro. ¿Cómo vamos a hacer a un lado eso? Mira, si yo fuera Nicolás, yo mismo convoco el referéndum revocatorio y le pongo fecha, porque la oposición en 30 días tiene que presentar un candidato. Y yo te aseguro a ti que en 30 días la oposición no saca un candidato. No saca un candidato. No hay unidad. Y Nicolás es capaz de volvernos a ganar. Yo te digo sinceramente que esa situación se puede dar. Si yo fuera Nicolás, de verdad, le dijera, bueno, está bien, como hizo, por cierto, el presidente mexicano, muy criticado por AMLO, por su forma de gobernar. Él dijo, el referéndum me toca a tal fecha, vamos a echarle piernas. Pónganlo, convóquenlo. Yo lo primero, pero el primero que empezó a hablar de referéndum este año fue Nicolás Maduro en enero, claro, que lanzó un reto a la oposición, el peine de Nicolás Maduro, para que nos desenfoquemos de las regionales, empecemos la discusión de si es pertinente el referéndum o no, nos desenfoquemos completamente de las regionales y el JUAP aprovechar y arrasar en toda la... Es el mismo escenario de la vez pasada, que en vez de dedicarnos a las gobernaciones de alcaldía, nos dedicamos a convocar un referéndum revocatorio que todo el mundo sabía, Lugo, todo el mundo, toda la dirigencia política sabía que ese referéndum no iba. Pero se enfrascaron en eso. ¿Para qué? Para seguir impulsando la confrontación, la búsqueda del rompimiento del hilo democrático, bueno, para colearse allí con cualquier salida de fuerza. Bueno, también, vamos para el mismo escenario. Permíteme un segundo que quiero saludar aquí a algunos amigos que están conectados. Está por ahí el abogado Edgar Angulo, de Restauración Nacional. Por allí vi también a Pablo Zambrano, a Oriana Sofía, que siempre está en sintonía de este espacio. Por allí, ¿quién más? Vamos a ver quién más está por allí. Es que siempre se me pasa y quiero ver si hay alguna interrogante por allí. O algún insulto, porque también puede ser. No, pues sí, eso. Pero aquí, fíjate que hay pocos insultadores de oficio por allí. Bueno, saludos a todos en general los que están siguiendo esta conversación. Daniel, fíjate una cosa, el referéndum revocatorio, bueno, va a traer, o ya trae la polémica y todo eso suma a favor del gobierno, más confrontación, más discusión, más polémica en la oposición. Y mientras el gobierno se prepara sus cuadros, prepara su organización que es muy buena, por cierto, el PSV, para procesos electorales, y está decidido a volver a arrasar en alcaldías y gobernaciones. Se ha hecho un esfuerzo muy importante que yo considero que hay una gran debilidad porque no se ha sabido vender al país comunicacionalmente este gran esfuerzo que ha hecho la Alianza Democrática. Ya creo que son 23 partidos que han logrado consenso a nivel nacional, que han logrado sentarse en una mesa a pesar de sus grandes diferencias. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas discusiones por allí, en La Guaira, y a pesar de grandes diferencias que hay entre esas organizaciones políticas y entre los dirigentes, e incluso rencillas, hay que decirlo, hay que decir las cosas como son.
viejas rencillas, pero se ha hecho un gran esfuerzo en este momento, pero eso ha pasado por debajo de la mesa prácticamente, porque no se le ha dado la fuerza comunicacional que implica un esfuerzo tan grande como el que está haciendo la Alianza Democrática. Tú tienes razón. Primero, la unidad no es una unidad de sigla, la unidad es una unidad en la estrategia. ¿Quiénes nos estamos poniendo de acuerdo? Los que creemos en la ruta electoral. Toda aquella organización política, líder, dirigente, social, de base, que crea en la ruta electoral, bienvenido. Bienvenido sea. Entonces, la unidad debe ser alrededor de una estrategia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la estrategia que nosotros estamos planteando? Fortalecernos ocupando espacios de poder. Hay algunos que dicen, bueno, ¿para qué vas a ganar una gobernación si te ponen ese cliché de verdad que es fastidioso? Si te ponen un protector. Entonces, yo lo he dicho mil veces, yo prefiero tener 23 gobernadores con 23 protectores que no tener ningún gobernador. Entonces es preferible un gobernador chavista que un gobernador de oposición, así le pongan lo que llaman ellos un protector. Eso no tiene sentido. Es como eso que, no, yo no me juramento porque es indigno pararme en la Asamblea Constituyente. Por favor, la política no es una cosa religiosa, ni de deidades, ni celestial. La política es una cosa de hechos, de realidades. Yo gané esa gobernación, yo voy y la agarro, como sea, y me siento en esa gobernación y de ahí no me sacan. No, qué chévere. No, yo no voy porque eso es indigno. Uno dice de verdad, lo que te digo, bueno, es que caímos en manos de unos dirigentes que lamentablemente dejan mucho que desear. Entonces, ¿cuál es la estrategia de nosotros? Fortalecer las organizaciones políticas. Aquí los partidos políticos, la militancia vive, porque eso es una profesión de ocupar espacios, de tener concejalías, diputados a la Asamblea Legislativa, alcaldes, gobernadores. ¿Por qué? Porque de ahí tú montas una estructura partidista que te ayuda a hacer el trabajo político. Bueno, ahorita tú no tienes nada. No tienes creo no sé cuántos concejales, de 2.400 concejales que hay, y tenemos 50 es mucho. Entonces la militancia política también se cansa y dice, bueno, pero ¿cuándo me toca a mí? Usted entra en política para competir, para obtener cargo. Cuando usted compite en un sindicato es para ganar la Secretaría General. Cuando usted viene en las elecciones, usted quiere ser diputado, quiere ser gobernador, quiere ser alcalde. Eso es una realidad. Pero no tenemos nada de eso. Entonces, si no tenemos una estructura y no fortalecemos una estructura, ¿cómo vamos a enfrentar al chavismo que sí tiene una estructura? Porque la maneja desde el Estado, desde el poder, tiene los recursos del Estado que los utiliza muy bien para mantener una estructura. Frente a eso, entonces nosotros lo que hacemos es abandonar los espacios. Entonces no nos interesan las 23 gobernaciones ni las 365 alcaldías, porque ahora vamos para revocatorio. ¿Y quién va a recoger la firma? ¿Qué ciudadano consciente, después de toda esta tragedia que hemos pasado de la lista de esa mal llamada Tascón, que por cierto lo recuerdo, esa lista la hizo Súmate. Súmate fue el que hizo el listado de la lista que utilizó Luis Tascón para dársela al gobierno. Esa lista la hizo Súmate. Eso no la hizo el gobierno. Bueno, ¿quién va a pasar nuevamente por eso? ¿Quién se va a ir a las mesas, al CNE, a que la gente lo vea, a recoger firmas? Más de 4 millones de firmas. Nosotros en las últimas elecciones no fuimos capaces de llegar a 4 millones de votos, Lugo. Y vamos a recoger 4 millones de firmas. Son 4.400.000 firmas, bueno, se necesita. Y después tiene que ganarle a Nicolás Maduro con un voto más de lo que él sacó. Él sacó 6.245.000. Ajá. Bueno, tú tienes que sacar 6.240.000. Sabemos que con un voto más no le vas a ganar nunca. Hay que sacar unos 500.000 votos por encima. Bueno, ponte tú que lo logremos. Ponte tú que pasemos esas dos alcabalas. Bueno, a los 30 días hay elecciones presidenciales. ¿Quién es el candidato de la oposición? Hay que esperar que venga Leopoldo. No, porque Leopoldo va a decir, quítenme la inhabilitación porque el candidato soy yo. Y van a aparecer un montón de candidatos. Y no va a haber unidad en ninguna parte. Esa estrategia está fracasada solo con plantearla. Pero es que parece, pero uno lo que no entiende y es hasta sospechoso
que personas con experiencia, por ejemplo, ahí está alguien que yo respeto mucho y tengo mucho aprecio, como es Oscar Arnal, constitucionalista. Está César Pérez Viva, que son los que están promoviendo y fueron al CNE. Ahora, oye, es que estos amigos no hacen un mínimo análisis de los pros y los contras de las acciones que proponen. O sea, todo lo que hay que pasar para llegar a un referéndum, pero en un momento en que la oposición está en su peor momento de toda la historia en estos 22 años y no hay ningún análisis profundo para hacer un planteamiento que suena ligero, que suena a quimera. O sea, yo digo, estos amigos no pueden hacer un análisis profundo de la pertinencia de embarcarse en eso cuando todo está en contra. Yo creo que ahí hay unos que lo hacen por inocencia, pero hay otros que lo están haciendo por maldad, porque quieren seguir la confrontación y volvemos al principio del programa, porque viven de eso, porque eso le ha dado rédito no solo políticos, también económicos. Si ellos ven que Venezuela llega a un acuerdo político y hay cierta paz, cierta calma, y llegamos a un acuerdo serio con el gobierno, ¿cuál es el acuerdo serio con el gobierno? Uno, vamos a este proceso electoral y que respete las condiciones electorales y que se gane en buena lid, no como en las elecciones. Bueno, por cierto, las de diciembre no fueron tan así, pero las del 2018, de verdad, el gobierno, y uno mismo se lo decía, digo, bueno, pero ¿por qué es el abuso de poder sabiendo que iban a ganar? Porque la abstención era arropada. Bueno, que el gobierno entienda y respete. Si gana un gobernador, que sea respetado, que se le den todas sus competencias, igual con los alcaldes. Eso es un acuerdo. Vamos a llegar a ese acuerdo con el gobierno. Y después vamos a llegar a un acuerdo para buscarle soluciones desde la Asamblea Nacional a los problemas de la gente. Y lleguemos al 2023. La gente dice el 2023, 24, eso es lejísimo. Bueno, eso lo estamos escuchando del 2000. Llevan 20 años diciendo que no queda tiempo, que Venezuela no aguanta más, que ya, no vale, Venezuela va a aguantar esto y va a aguantar 5 más del chavismo si nosotros no nos ponemos de acuerdo. Y yo lo he dicho y lo repito. Nicolás va desprendido hasta el 2030 si seguimos cometiendo los errores que estamos cometiendo. Si nosotros no entendemos que tenemos que montar una estructura democrática en el país que se base en gobernaciones y alcaldías, de allí construir una gran fuerza política que le presente al país un proyecto, porque esa es otra cosa. Aquí la política se ha hecho solo de la crítica, de votar en contra de, no a favor de algo. Yo estoy esperando, Lugo, y te lo digo con toda mi sinceridad, que alguien presente un proyecto de país. Nosotros tratamos de hacerlo, ¿te acuerdas? Con el economista Francisco Rodríguez. Bueno, no se entendió, no se comprendió. La gente, bueno, aquí están los hechos. Nosotros planteamos la dolarización. O no se supo vender también. Bueno, a lo mejor fue un error de nosotros. No supimos, no tuvimos la capacidad para hacerlo entender. No logramos conquistar a la gente, eso es verdad. Como le pasó a Carlos Andrés en su segundo gobierno, que no supo vender el llamado paquete económico, exacto, que era una cosa extraordinaria para el país. Bueno, pero bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, eso, decirle al país, mira, que hay un grupo de personalidades, de gente, de partidos políticos que tiene esta propuesta para el país. Y la ruta que nosotros escogimos es esta, acumular fuerza para avanzar y lograr la presidencia de la República sin confrontación. Porque aquel que crea también que si tú llegas al poder por la fuerza, tú vas a tener estabilidad política y vas a poder gobernar, estás bien equivocado. Porque el chavismo no es mocho. ¿Tú te imaginas ahorita un ejercicio así casi imposible, que Nicolás le dé algo, Dios no lo quiera, le entre el espíritu de Chávez, diga, voy a renunciar, ya yo no me calo más, estoy cansado, renuncio? Y vamos a un proceso electoral en 30 días, bueno, y gana Mendoza, no te voy a decir el nombre,
solo el apellido. Bueno, vas a tener la fiscal, Tengo, vas a tener la fiscal. como el disco este del brujo. Ajá. Luis, Vas a Luis, tener la, es el nombre. no sé, no sé. Vas a tener una fuerza armada ideologizada, vas a tener la Fiscalía, la Defensoría, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y todo el Estado en contra. Todo el aparataje del Estado va a estar en contra de eso. ¿Cómo gobiernas tú así? Aquí nadie se le ha pasado eso por la cabeza tampoco. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo vas a tener gobernabilidad en un país que, mal que bien, ahorita hay cierta estabilidad tanto política como social? A lo mejor esto suena feo también para muchos. Dicen, No, bueno, pero usted no ve lo que está pasando. traemos de los cascos azules para gobernar y poner orden. Eso no hay Ponte a problema. creer, ven, No ahí tenemos tienen en problema. Siria, tienen 5 años tratando de poner orden en Siria y en esos países y no han podido. Entonces, esa situación, la gente tiene que entender que aquí tiene que venir un proceso de transición, y uno pone el ejemplo, como lo hubo en Chile, como lo hubo en Nicaragua cuando ganó Violeta Chamorro. ¿Qué hizo Violeta? Tuvo que dejar el jefe de la Fuerza Armada que dejó fue el hermano de Daniel Ortega y no lo quitó, y tuvo que gobernar con toda la Fuerza Armada, que por cierto era una Fuerza Armada que venía de la guerra, de la guerrilla, y tuvo que gobernar con esa Fuerza Armada. Lo mismo sucedió en Chile, cuando Pinochet se le gana el plebiscito. Bueno, Pinochet quedó como jefe de la Fuerza Armada y después fue senador vitalicio. Y ahorita, después de tantos, casi más de 20 años, si no me equivoco, 29 fue, sí, más de 20 años, ahorita es que van a modificar la constitución de Pinochet. Un proceso de transición que ha durado más de 20 años. Las transiciones son así. Las transiciones no duran una semana, duran años para que vayan haciendo un nuevo sistema y se vaya acoplando. Y eso tiene que acoplarse, Fuerza Armada, sociedad civil, instituciones, recuperar la credibilidad en las instituciones. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si no entendemos eso, seguiremos de fracaso en fracaso y seguiremos gobernados por aquellos que sí saben estrategia política y si están claros hacia dónde van, que es mantenerse en el poder. Porque el gobierno tiene claridad en mantenerse en el poder. Y sabe cómo hacerlo. Mira, Daniel, ya nos queda unos minuticos nada más, pero quería preguntarte, Daniel, sobre este fenómeno, no sé si es la palabra adecuada, llamado Capriles, o esta incógnita, no este fenómeno, esta incógnita llamada Capriles. Yo creo en lo particular que Capriles es todavía uno de los principales líderes que hay en el país de oposición, lo creo, y bueno, y hay que reconocerle a Capriles, bueno, el empuje que tuvo, se enfrentó a Chávez, estuvo dándole la pelea en el último proceso de Chávez, luego con Maduro, a 300.000 votos apenas separaron esa contienda. Y tiene una carrera política brillante el señor Enrique Capriles, pero en los últimos años Enrique Capriles ha tenido una posición muy ambigua y que la gente popularmente llama eso guabineo. Entonces, para decirlo claramente, ha estado guabineando mucho en la política a la hora de asumir posiciones. En este momento, Capriles está jugando un rol fundamental en estos periodos. Ha entrado a ser visto por los organismos internacionales como también un representante válido de oposición. Está siendo escuchado en el exterior. Ya no es solamente el grupo de Leopoldo López, Borges y Vecchio, sino que también ahora Capriles ha tenido conversaciones con el gobierno. El año pasado se logró la salida de unos presos políticos, pero sí existe esa gran incógnita
por la experiencia que tenemos de que hoy asume una posición el señor Capriles y luego mañana abandona esa posición. ¿Cuál es tu lectura del momento, de este momento que vive la política y del factor Capriles? Yo he tratado de entender a Capriles. Tú lo dijiste muy bien, Capriles se convirtió en un líder nacional. Recuérdate que ganó las primarias abiertamente. Compitió con Chávez, que el mismo Chávez, por cierto, dijo que cónchale, que tuvo que salir a echarle pierna porque el muchacho se le estaba acercando. No sé si te recuerdas esa declaración que dio Chávez. Chávez estaba muy enfermo y la campaña la estaba haciendo muy retirado. Y dijo, cónchale, tuvo que salir a echarle pierna porque el muchacho estaba creciendo. Tanto es así que cuando compite con Nicolás, le quitó 2 millones de votos al chavismo. No fue tontería lo que hizo Capriles. Por cierto, yo en la campaña de Capriles, fui el coordinador de los trabajadores en su campaña. Yo trabajé muy de cerca con Capriles. Pero lo entiendo, porque a Capriles lo agarraron y lo empezaron a destruir. ¿Qué no han dicho de Capriles? Tú te pones a ver las redes sociales cada vez que Capriles abre la boca. Aquello da dolor. Y uno como ser humano, yo me imagino que él siente de verdad que él ha dado tanto al país para enfrentar este gobierno y de repente te agarran y te vuelven pero añicos en las redes sociales. Entonces eso yo creo, y es mi apreciación, lo ha alejado mucho primero de lo mediático. Él se aparta mucho de lo mediático, bueno, tiene sus programas de esto de redes, pero se aparta mucho de lo mediático porque como ser humano me imagino que eso debe dolerle. Pero como tú dices, yo creo que Capriles tiene ahorita una gran oportunidad de retomar el liderazgo de la oposición con fuerza, pero tiene que salir y hablar claro a la gente. Tiene que decirle a la gente, sí, hay que negociar, estoy negociando y la negociación es para esto. Tiene que hablarle con claridad a la gente. Ese es el llamado que yo le hago a Capriles, que lo asuma, que por supuesto no es sencillo. Decirle a otro que siga sacrificando la vida y Pañapa entonces también tiene que aguantar que lo desprecien, lo insulten, lo escupan cuando lo ven en la calle. No es fácil, pero de verdad Capriles todavía tiene un gran componente y una potencialidad que le podría dar un cambio a la política en Venezuela. Yo lo digo abiertamente. Yo tengo tiempo que no hablo con Capriles, pero sin pena lo digo. Pero tiene que asumirlo con fuerza. Tiene que dar esa demostración y decirle al país, mira, sí, vale, nos equivocamos en esto. Y además yo me equivoqué por no haberlo dicho antes. Pero ahorita es la oportunidad de recuperar la política. Bueno, yo le pido a Capriles que lo haga. Si no lo hace, bueno, lamentablemente quedará en la historia como han quedado otros líderes, porque el problema de los autobuses en política es que a veces pasan y si no te montas te dejan. Entonces, bueno, llegó el momento de muchos liderazgos, entre ellos el de Capriles, de asumir con responsabilidad la política. Es que pareciera que Capriles quiere estar bien con Dios y con el diablo, o sea, con los diferentes sectores de oposición. Hay un sector de oposición que Capriles tiene que entender que es extremista, que es el que maneja esos laboratorios en las redes sociales, que es el que lo ataca, porque los ataques hacia Capriles y hacia muchos dirigentes políticos que están en la vía democrática no vienen del gobierno precisamente, vienen del propio sector de la oposición extremista. Entonces, esa campaña que ha tenido en contra Capriles es de ese sector del cual él formó parte de alguna manera en el G4. Ahora, si Capriles no se pone los pantalones y asume una postura realmente seria, responsable frente al país, como tú dices, dándole explicación de lo hecho, de lo andado, y asumiendo que este es el momento de la política, si no lo hace con esa fuerza, le va a pasar ese autobús que tú dices, Daniel. Es que el problema es que después no vas a tener chance de hacer política. Si el gobierno este año repite, o nosotros repetimos,
los ensayos y errores del pasado, el gobierno este año va a salir más fortalecido. ¿Tú te imaginas el gobierno recuperando casi todas las gobernaciones, alcaldías, esa estructura? Bueno, el año que viene, ¿qué le vas a decir a la gente? ¿Qué le vas a decir todo el año que viene, el año 2022, 2023, 2020? ¿Qué le vas a vender a la gente? Vas a seguir vendiéndole fantasías. Vas a seguir hablándole de una comunidad internacional que está bien ocupada toda en sus problemas. El grupo este de Lima, Perú es el primer país en el continente que está sufriendo la catástrofe de la pandemia. Colombia tiene un conflicto interno donde se están matando todos, una cosa horrorosa. Brasil se lo está comiendo la pandemia. Argentina, Uruguay, esos países no se van a estar ocupando de Venezuela. Y Estados Unidos, nos hemos dado cuenta, Biden no ha dicho una sola palabra sobre Venezuela. No le importa, no está en sus prioridades. Y eso hay que decírselo a la gente. Entonces, ¿quién nos va a resolver nuestro problema? Nosotros. No queda en manos de más nadie. Entonces, si este año nosotros nos fortalecemos, el sector democrático que cree en el proceso electoral, el año que viene, compañeros, el gobierno, mal que bien, se va a seguir entronizando en el poder, atornillándose en el poder, resolviendo mal que bien las cosas. Ahí está, liberando la economía. Algunos dicen que cónchale, que los bodegones, bueno, no querían capitalismo, bueno, ahí está el capitalismo salvaje. Nosotros estamos viviendo lo peor de dos mundos. Estamos viviendo lo peor del capitalismo salvaje y eso cosas que llaman el socialismo. Un control férreo de la población, pero entonces ahora van a liberar la economía. Bueno, Pero eso es lo que va a suceder el año que viene. Que una de las cosas que se está vendiendo ahorita para tratar de traer capitales extranjeros es que aquí se va a conseguir una obra de mano absolutamente barata. Porque precisamente estamos ahora pasando a un capitalismo absolutamente salvaje donde los sueldos son sueldos absolutamente paupérrimos. Bueno, la empresa privada, que es la que más paga, hoy estaba escuchando a uno de los dirigentes empresariales que quedó electo en la nueva jefe de cámara, está entre 60 y 80 dólares, dicho por ellos mismos. ¿En qué país del mundo trabaja? Por eso es que esas empresas van a venir para acá corriendo, una mano de obra, primero calificada. La empresa petrolera aquí se han ido muchos, pero los técnicos que quedan y los trabajadores que quedan en la empresa petrolera son trabajadores muy calificados. Tú ves a los trabajadores de la electricidad, de Corpoelec, son trabajadores muy calificados, de CanTV, y tú los ves trabajando. Bueno, ahorita, aquí, tengo que reconocerlo, alumbraron todo lo que es la Plaza Madariaga, la Plaza Páez, y esos son los trabajadores de nuestra electricidad. Bueno, son trabajadores muy preparados. Y esa mano de obra barata en telecomunicaciones, nosotros tenemos gente preparada en telecomunicaciones. Esas empresas, como era CanTV antes, cuando estuvo en manos de estas empresas norteamericanas. Es que todos no se han ido. Daniel, me quedan 2 minutos. Quería preguntarte una cosa puntual. Tú que vives allí cerca de la Cota 905, ahí en el Paraíso, oye, vale, esta situación de verdad que es terrible. Los ciudadanos de La Vega, yo tengo familia que vive en La Vega, y los de la Cota 905 viven aterrados, ya no pueden ni siquiera salir de su casa a comprar las cosas, hacer lo mínimo a su trabajo, porque están absolutamente sometidos. Estos señores violan a mujeres, se meten en la casa y sacan a la gente y se quedan con la casa de algunas personas en esos barrios, roban, asesinan y ahora hasta descuartizan a las personas que asesinan. Esto es increíble. Tú estás muy cerca ahí y estoy seguro que escuchas los tiroteos que se dan, ¿no? Cada vez que empieza la fiesta tengo yo que coger para el otro lado del apartamento por si acaso. Y de verdad es una situación grave y no es nueva tampoco, Lugo. Tiene mucho tiempo. Aquí los sectores populares fueron tomados por las bandas. Además, ahí impera es la ley de las bandas. Además, yo no sé si tú te recuerdas una vez que trataron de sacar unas bandas, creo que fue de Petare, que la misma población
No, miento, fue creo que aquí mismo, que la misma población del sector le pidió a la policía que no lo hiciera, porque esos malandros los defendían de los otros malandros que venían de otra zona a Eso fue robar. en la cuota, sí, Entonces eso fue en la cuota ahí, de 205. eso fue en la cota, sí. Entonces ahí impera ahí no hay Estado, ahí no hay gobierno. El gobierno le ejerce la delincuencia. Es la que pone orden, es la que ajusticia. Si usted mata, viola o hace algo, esa gente va y lo ajusticia. Eso es una realidad, eso no es mentira. Ahora, ¿cómo se combate eso? En Brasil trataron de hacerlo por la fuerza. No sé si recuerda, ahí se crearon hasta Sí, la favela, comandos especiales. la famosa, los comandos que Bueno, asaltaron las favelas, y eso fue una matazón exactamente. por la... Ahorita, hace poco, creo que hace un mes, entraron en una favela y mataron a más de 27 personas. Y no han podido con esa situación, pues una situación de pobreza extrema, donde esos sectores que son unas guaridas, tú entras por aquí por la cota, sales por La Vega, sales por el valle, sales por el cementerio, es imposible, eso es un laberinto. Y si te vas, tú ves a Petare desde el cielo, eso es un laberinto. Es casi imposible que tú policialmente tomes esa zona. Además, cuando aquí trataron de hacerlo con helicóptero, una vez trataron de traer unos helicópteros, bueno, y les dispararon a los helicópteros, porque tienen armas de alto poder, y los helicópteros tuvieron que irse, porque si no los iban a derribar. Entonces, allí el Estado primero tiene que actuar con inteligencia. Aquí el sistema, el sistema judicial, lo que antes era la PTJ, debe crear un sistema de inteligencia, bueno, que viva en esos barrios y detecte cuáles son los líderes para irlos deteniendo sin confrontación, sin enfrentamiento, porque tú no puedes ni siquiera, ¿qué vas a meter para allá arriba? Tanquetas, el ejército. Cuando ahí se arma una plomamentazón, todo aquel que asoma la cabeza le disparan sin saber si es o no es delincuente. Entonces, con la violencia no vas a resolver. La violencia no va a resolver violencia. Entonces ahí tiene que haber inteligencia, lo que llaman inteligencia policial, y tiene que haber, a muchos no les gusta, conversación, acuerdos y negociación. Usted cuando lo secuestran, usted negocia con el secuestrador. ¿Para qué? Para obtener algún resultado. Bueno, eso hay que hacerlo. Algo también muy importante, el problema de la pobreza. Porque ¿cuáles son los referentes en esos sectores? El que trafica la droga, el que trafica armas, porque son los que manejan el dinero. Entonces, esos son los referentes de los muchachos que están creciendo. Esos muchachos no quieren estudiar, no quieren ir a la universidad. Eso es lo que quieren es ser como el Coqui, como el otro, porque son las referencias que tienen en esos sectores. Porque ven que los tipos tienen las mejores muchachas, tienen los mejores carros, tienen las mejores motos. A lo mejor no la pueden disfrutar porque no salen mucho de los barrios, pero bueno, esa es la referencia que tienen ahí. Entonces, el Estado tiene que crear un gran plan de asistencia social. Aquí, por cierto, no recuerdo si fue Salas Romer que propuso cuando era candidato presidencial que en las copas de estos sectores populares, todos están en cerros, en colinas, claro, las colinas le dicen al este, pero aquí le dicen cerro, en las copas desocupar un gran espacio y montar allí atención ciudadana, salud, educación, seguridad. Tú tienes que mudar al Estado, al barrio. El Estado está lejos del barrio. El Estado llega hasta aquí, hasta la Plaza Madariaga. Ahí están, allá abajo. Ahí hay un comando de la Guardia Nacional, tienen alcabalas, pero es hasta ahí. Allá arriba no hay quien le dé seguridad a los ciudadanos. Entonces, tú tienes que subir el Estado, y no solo en represión, sino en resolver los problemas. Salud, educación, servicios básicos, transporte. Tú tienes que resolver los problemas. Entonces, eso, tienes que mudar el Estado. Y eso fue una propuesta bien buena que hizo, recuerdo que sí, fue Salas Romer. Tú tienes que tomar, el Estado tiene que tomar esos sectores para beneficiarlos. Que por cierto, eso que le criticaron mucho a Chávez también fue una buena iniciativa. Los teleféricos, esos que suben a los sectores populares, porque facilitan el desplazamiento de la gente. Bueno, esas son políticas hacia esos sectores que hay que llevar. De lo contrario, esos sectores están abandonados a la buena de Dios y por supuesto ahí impera es la ley del más fuerte. Entonces, si el Estado no asume eso con responsabilidad, eso es lo que hay. Bueno, Lugo, de verdad, gracias
por esta Gracias visita que me hiciste aquí a mi casa. gracias por la comida. Me debes Bienvenido. café. Me debes un No, café por lo menos. tenemos que hacer, mira, te iba a decir, estos programas hay que hacerlo como lo hace Emilio Lovera, con una cosa amarilla con hielo. Ah, claro, por supuesto, mirando la mano. Mira, Sí, pero esa la estás pone el entrevistador. tú como que estás recibiendo clases con Kiko Bautista, ¿vale? Porque no deja hablar al conductor del programa, chicos. Están haciendo clases online con No te Kiko metas, Bautista. no te metas con Kiko, que está apagadito ahorita, está apagadito. Hay Sí, que está tratarlo sensible. con cariño, está sensible, hay que tratarlo con cariño. Mira que como él Así queda es. poco. Así es. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por seguirnos Bueno, y mañana estaremos conversando, por cierto, con Andrés Caleca. Vamos a estar también conversando sobre el Consejo Nacional Electoral y en general sobre la situación del país. Los invito para mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias, Daniel. no vale, gracias a ti, Lugo, bien bueno.